Tan naturales como tú, espacio dedicado al bienestar del ser humano. Entrevistas, presentaciones de libros o alimentación natural, entre otros interesantes asuntos. Tan naturales como tú. Presentado por Miguel Ángel Barcelona y su equipo, cada miércoles a las 9 de la noche en Radio Guadaira. Tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Bueno, pues hoy miércoles 28 de junio cerramos la temporada de Tan Naturales como tú, esta tercera temporada con la cual hemos disfrutado, hemos aprendido, hemos reído, hemos tenido un programita, hemos tenido muchísimo, hemos llorado, me está diciendo mi compañero Paco Valiente. Hemos tenido una temporada llena de emociones, llena de personas que nos han traído su mensaje y desde este velero de bienestar que ha navegado toda la geografía española. Y cada puerto que llegaba encontrábamos un mensaje y encontrábamos esa persona, ese invitado que nos traía un mensaje relacionado con el bienestar del ser humano. Pues hoy les traigo un programa muy especial. Vamos a tener con nosotros al doctor Torres, que es el presidente de la Asociación Española de Naturismo. Se navega por él como se navega con los astros. Se navega por la vida, se navega con la gente. Se navega, navegamos con la mente, con los pensamientos. Y seguimos navegando hacia adelante en este espacio Tan Naturales como tú, y hoy tengo el gran honor de finalizar esta tercera temporada con un invitado muy especial, el doctor Rafael Torres. Él es doctor por la Universidad de Valencia en 2001, con sobresaliente cum laude, licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia en 1982, consejero del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, codirector del Máster de Posgrado de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía de la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas, presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Bueno, si me pusiera a leer el currículum, solamente os puedo decir, son 8 folios, y la verdad que la vida de doctor Rafael Torres, nos gustaría conocerla un poquito, conocer su esencia, pero ante todo vamos a saludarnos y vamos a darle las gracias que por fin hoy, en este último programa, tenemos la oportunidad de hablar con él. Muy buenas tardes, don Rafael. Muy buenas tardes y nada, gracias por la presentación y el placer es mío de participar con vosotros y todo lo que sea difusión de la salud creo que es muy interesante. El proyecto del programa es entregar bienestar y han pasado tantas personas en estas 3 temporadas, médicos y personas que no se dedican a la medicina, pero siempre llevan ese estado de bienestar al ser humano y ha sido algo maravilloso el vivir estas 3 temporadas. Y finalizar hoy con el doctor Rafael Torres, la verdad que para mí es un placer porque es un referente dentro de lo que llevamos hablando muchísimo durante estas 3 temporadas, que es la integración de la medicina o la integración en la salud. Pero antes de nada y antes de hablar un poquito, nos gustaría conocer su esencia, Rafael, de ver un poco cómo decide estudiar medicina y especializar su trabajo en el naturismo. Bien, bueno, son casualidades de la vida. Mi padre era agricultor y yo me crié pues muy bien en la naturaleza y de casualidad pues bueno hice, de hecho trabajaba en el pueblo, mi padre le hubiera encantado que hubiera quedado en el pueblo, pero mi espíritu de curiosidad me trajo aquí a la universidad. De hecho yo hice 2 carreras a la vez, enfermería, que es lo que mi padre decía, no, una carrera corta, pero yo también un poco a la vez hice mi carrera larga. Y entonces la casualidad que yo en tercero de medicina había acabado ya enfermería y estuve en un hospital trabajando al cargo de 400 personas. Todo esto me dio una gran visión de cómo era la salud, cómo era el medio hospitalario, cómo era todo esto. Y bueno, yo ya tengo un currículum largo, pero porque ya soy un poco mayor, ¿no? Pero sigo con mi espíritu de curiosidad de conocer cosas, de ver cómo está
Y muy bien, me ha gustado mucho todo lo que has dicho tú, eso de perseguir el bienestar, de solucionar cada cosa, porque hoy en día pues nos hemos dado cuenta que nuestro sistema de salud es muy bueno, la atención urgente, la atención hospitalaria, si hace falta una intervención quirúrgica, las pruebas diagnósticas fantásticas, pero todo lo que son las enfermedades crónicas hay un cataclismo que no está solucionado. Hay una paradoja: más dinero, pero los efectos no son buenos, muchos efectos secundarios de los medicamentos, y entonces un poco la verdad es que esta especie que estamos viviendo ahora de esa medicina integrativa, que es muy interesante, creo que estamos teniendo también unos ataques que no nos merecemos ni se merece la sociedad, pero porque hay unos intereses detrás. Es decir, afortunadamente Estados Unidos en ese aspecto tiene 60 universidades, las más excelentes, que tienen medicina integrativa y dedican mucho dinero, porque podemos hacer dos cosas: investigar para ver cómo elevamos nuestra capacidad de recuperación, o investigar para dar medicamentos que cortemos los efectos secundarios de los medicamentos. Es mucho más interesante hacerlo para elevar nuestros sistemas de compensación de salud, porque es donde realmente podemos conseguir cosas muy, muy interesantes. Wow. La evolución es muy diferente, porque si nos basamos un poco en la medicina natural, podríamos decir que es un poco una raíz ancestral, y yo me gustaría saber esa evolución, aunque hay un cambio muy diferente entre la evolución de la medicina alopática y del camino natural, pero sería ideal esa unión entre la integración de la medicina natural con la medicina alopática, ¿no? Claro, no es que sea lo natural, es necesaria. Bien. Es decir, la definición de medicina integrativa es de lo sencillo a lo complejo, y entendemos por lo sencillo qué hacemos, qué pensamos, qué comemos, cuáles son nuestros hábitos, y teniendo en cuenta la participación del paciente en su salud. Eso es vital, y con un concepto amplio, físico, mental y espiritual, y luego llegar a donde tengamos que llegar, es decir, medicamentos de un tipo o de otro, tener que llegar, si hace falta, a un hospital o una intervención quirúrgica, a unos cuidados intensivos, pero siempre de lo sencillo a lo complejo. Eso como definición. Y luego, la suerte también que tenemos es que, como tú dices muy bien, esto es ancestralmente, desde Hipócrates hace más de 2000 y pico de años, pero luego por una serie de circunstancias, hace 150 años empezó por el método científico que hay que entender muy bien, porque ese método científico va bien para todo lo que es la investigación básica, pero en medicina es una ciencia y un arte, es decir, nos tenemos que aproximar no con un parámetro, sino con muchos parámetros al ser humano para entenderlos y para acercarnos a su verdad. Entonces, intentar juzgar por el método básico de investigación de día de hoy, eso es un error grave. Lo que pasa que, bueno, hay ciertos intereses que lo hacen, por eso nos encontramos a veces que investigamos un parámetro, que curamos una cosa, pero por otra parte se nos muere un paciente. Es la medicina de la evidencia, o sea que hay muertes en la medicina de la evidencia. Dicho también todo esto, en estos momentos hay investigaciones muy interesantes que, como decía, pues todo el tema de Estados Unidos, ahí tenemos muchísimos trabajos. Yo he hecho dicen que no hay trabajos, pero solamente en medicina naturista, aquí nosotros en nuestra facultad, que tenemos todo un departamento de documentación muy bueno, he encontrado 32.000 trabajos en medicina integrativa. Wow. Y cuando dicen, vamos a ver, pero yo quiero el cuantil 1. Cuantil 1 es cuando dicen que está muy bien hecho, con pares, con tal, toda esta especie de... 12.000. O sea, quiero decirte que el que a veces nos encontramos con que la gente no quiere oír. Una cosa es difundir, como tú lo estás haciendo, que me parece muy interesante, y otra cosa es a veces hacer espectáculos de los medios de comunicación, que eso ya nos lo encontramos mucho hoy en día. Pero bueno, entonces, lo que te estaba diciendo, a día de hoy, por ejemplo, hay una investigación de las muchas interesantes que te dice que si tú aplicas simplemente qué comes, qué haces, ejercicio y la dieta, te aumentan los telómeros. Los telómeros, para entendernos, son de los cromosomas, donde está toda nuestra información, hay unos palitos que con el tiempo se van rompiendo y van disminuyendo. Eso se llama un telómero. La prueba más evidente de cómo está nuestra salud es cómo de largo son estos palitos nuestros, ¿no? Entonces se ha visto, doctor Dean Orlich en Estados Unidos, que aumentan con estos 4 parámetros simplemente. O sea, estos son datos muy evidentes de cómo tenemos nosotros que mantener nuestra salud.
Es importantísimo porque de verdad hay que decir que antes de separar es mucho mejor integrar. Claro. Y antes de ver un rechazo hacia una ciencia porque es antiquísima dentro de la línea natural, es mucho mejor integrar. Sí, pero además integrar, y además es que a día de hoy también tenemos mucha ciencia, afortunadamente, como te decía, de las plantas, de hidrología, de hábitos de vida, se está investigando. En estos últimos 5 años han sido fantásticos. Han sido fantásticos porque todo lo que en un momento determinado pues estaba la experiencia de los médicos que trabajábamos, la experiencia de mucha gente. Yo llevo casi 40 años de médico, o sea que quiero decirte que hay una experiencia y esa experiencia también es ciencia. Entonces quiero decirte que realmente todas estas cosas, pero que además hoy en día lo podemos comprobar. Hemos tenido aquí recientemente, hace 15 días, en el Colegio de Médicos, un congreso de medicina naturista, sobre todo las enfermedades crónicas y demás. 12 catedráticos, han venido algunos de toda España, incluso hemos tenido hasta de Estados Unidos y de Argentina, de Harvard, hemos tenido un catedrático de neurología. Nos daba la razón, o sea, de la forma esta, nos hemos quedado maravillados porque decía que estaban hasta cambiando el currículum de medicina de la Escuela de Médica de Harvard, que nadie me va a discutir, en primer lugar, de una facultad como esta, de referencia a nivel mundial, que estaban cambiando para que este médico ya no fuera simplemente protocolo y pruebas, sino que también tuviera ese aspecto más humanista y sobre todo hacer una medicina mucho más personalizada, que es un poco lo que nosotros por formación siempre hemos hecho, pero lo hemos hecho, digamos, con todas las consecuencias y personalizando en cada consulta, porque nos encontramos que a veces sí que se dice teóricamente, pero en la práctica no. Qué interesante. Es muy interesante porque antes ha comentado algo relacionado con la alimentación, con los hábitos saludables, y yo creo que es interesante matizar, porque cuando uno va al doctor y lo tratan de alguna patología y le dice, bueno, tengo que cambiar algo en mi vida, tengo que comer algo diferente. No, tú tómate la medicación y sigue haciendo lo que son hábitos saludables. Sí. Pero ¿se conocen los hábitos saludables de la persona? Porque a lo mejor está haciendo hábitos que no. Se conocen perfectamente, pero no se tienen en cuenta todo lo que se debían de tener. Okay. La Facultad de Medicina no tiene una asignatura de nutrición, para que te hagas normalmente las que conozco yo. Odontología sí, por ejemplo, aquí es curioso. Y sí que dan algunos tipos, una parte en algunas asignaturas, pero fíjate tú, lo importante es que pueden ser, y no te digo ya las plantas medicinales o fitoterapia, pero no se tiene. Entonces eso de que hagas tú, pues fíjate si tienen en cuenta. Y hoy en día tuvimos, también de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, que nos trajo todos los contaminantes, los que se llaman hoy en día disruptores endocrinos, porque uno de los problemas que tenemos es la contaminación, y este profesor catedrático me decía, es que el problema sí que tenemos toda la información, pero no se pone en práctica toda la información, y entonces, claro, tenemos grandes problemas, por ejemplo, ya no solamente de lo que comemos, tanto de la agricultura, sino incluso la ganadería. Hoy en día, para mí, el tema de los pollos, no el pollo industrial, le meten un montón de antibióticos, de hormonas y demás, que realmente esto no lo comemos cuando nosotros tomamos y luego nos hace engordar. Es decir, y no lo Rafael Torres, lo dice la OMS. En estos momentos, si no se cambian toda esta serie de problemas, en el año 2050 habrán más muertes por enfermedades infecciosas que por cáncer. Es lo que pensamos que tenemos todo controlado, todas las enfermedades infecciosas. A día de hoy la primera causa son los cardiovasculares, de muerte a nivel mundial, luego está el cáncer y luego ya hay otra serie de enfermedades, pero que va a cambiar porque no salen antibióticos y porque lo que a día de hoy comemos es muy importante, y desgraciadamente cuando vemos mucho al campo vemos pulverizando y demás, y entonces claro, somos curiosos. España, primer país de toda Europa que más produce productos ecológicos o residuo cero, sin embargo estamos muy en la cola. Y bueno, también tuvimos a una profesora sobre alimentación ecológica que nos dio una buena noticia. En España hemos aumentado en un año un 28% el aumento de los alimentos ecológicos sin haber hecho nada, o sea que sí que está. Yo a día de hoy creo que importante es difundir los conocimientos porque, y lo tengo clarísimo, la solución está en la participación de los usuarios. Ellos pueden hacer que un alimento
sea adecuado, y si dejan de comprarlo, lo cambiará la industria y utilizará también. Y entonces por eso un poco también lo que estamos nosotros también fomentando mucho es las asociaciones de consumidores, que esa asociación de consumidores, que eso sí que los políticos lo escuchan, digan, yo quiero este tipo de terapia, pues como ha pasado en Suiza. En Suiza, que participan mucho, lo han metido en los servicios públicos. Qué guay, qué interesante. Sí, lo metieron, en un momento lo pararon porque hicieron un estudio que luego resultó que estaba mal hecho en 2006, en 2009 lo metieron y ahora ya lo han confirmado ya definitivamente. Pues esperemos que por el trabajo de todas las personas y todos los médicos y especialistas y personas que están luchando por este camino de la integración natural en la medicina y el respeto, lógicamente, pues que se vaya poco a poco consiguiendo estos éxitos también a nivel europeo, no solamente en países que tienen la opción de decidir. En Alemania también está considerado un poco la figura, un poco de la línea natural, ¿no? En Alemania y mucho más, y en Francia, y en Italia, en la Toscana, están metidos en los servicios públicos. Pero la verdad es que en estos momentos aquí, el movimiento que hay aquí en España, a mí me da la impresión que esto es como la guerra civil de España, donde nos utilizaron un poco de conejillos de indios para la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un tanto curioso. A mí me pilla ya en una situación donde me permito ver las cosas en la distancia, pero es espectacular los ataques sin criterio que se están haciendo. El equipo de trabajo que lleva adelante el doctor Torres, Rafael Torres, no solamente la imagen del doctor Torres, sino que lleva adelante todo un equipo de trabajo. Y aparte, me gustaría saber qué es lo que encuentra una persona cuando va a visitar a un doctor que trabaja con este tipo de línea integrativa o natural. Pues la verdad es que ellos me hacen disfrutar mucho de mi trabajo, porque parece como que se les ilumina la cara y dicen, esto es lo que estaba yo buscando. Una persona que me entiende, una persona que sabe lo que quiere, que no está solamente al medicamento tal, ¿no? O sea, quiero decirte que realmente es muy gratificante trabajar así, porque el que tú en esa primera consulta que puedas estar, pues yo qué sé, 40, 45 minutos o una hora, depende toque, pues un poco que tú te hagas toda una visión general y le hagas las preguntas que uno está esperando que le digan, ¿no? Un poco, y la esencia de porque a veces también tú tienes que tocar pues esas esencias de cómo se encuentra con su familia, cómo está con su trabajo, qué realmente le preocupa, cuáles son sus miedos, porque la mente humana es muy poderosa. Y fíjate ¿cuál era el título de este catedrático de neurología de Harvard que vino? El cerebro cura. El cerebro cura. Cura. Ese era el nombre de la ponencia, y estamos hablando del catedrático Pascual Leone de allá, que incluso pues le han dado una beca de 1.900.000 en Cataluña para estudiar cómo enferma el cerebro. O sea que estamos hablando de una primerísima figura a nivel mundial. Estamos aquí un poco el tema de... y claro, y además era un poco esa especie de decir, una persona que sabía muchísimo, con una humildad, con una modestia, y bueno, realmente fue encantador su ponencia, ¿no? Bueno, yo sé que toda esa información, aparte de que realiza medicina tradicional china, practica la homeopatía, que yo la verdad es que me llevé un disgusto hace 2 años cuando de repente sale una línea que ve la homeopatía como una línea de medicina o como un medicamento, y después salen un montón de personas diciendo que no sirve de nada, que... Yo creo que en el fondo es porque no entienden la teoría del creador de la homeopatía, del Dr. Hahnemann. Yo creo que ni intentan entenderla. O sea, no, hay gente que lo que quiere, aquí hay una diversidad de posibilidades, pero hay gente que no quiere entender nada, y un poco yo creo que hay demasiadas opiniones, por decirlo de una forma suave, viscerales. Esto es un poco como el Twitter, ¿no? Yo digo esto porque lo pienso, y ya está. Cuando yo creo que todas estas cosas, hay ciertas cosas que son básicas, la educación, la salud, la justicia, y creo que la salud es la salud. Es decir, si como yo bien digo, normalmente con la salud no se juega. Entonces, esto debían de ser en foros académicos con tranquilidad, que hubiera... No podemos hacer
espectáculo de este tipo de informaciones, porque confunden a la gente y bueno, a nosotros nos hace sufrir un poco. Al final dices, oye, pues mira, se irán aclarando un poquito el tema, yo sigo trabajando como debo de trabajar, afortunadamente yo ya llevo mucho tiempo trabajando y ya la gente me conoce, pero claro, están cortando lo que querían, que era un poco pues el que la gente haya un desprestigio, claro, que la gente nueva no empiece porque no lo conozca, toda esta serie de cosas, cuando fíjate, el decreto para el estudio de las facultades de medicina del 2008, cuando empezó el Plan Bolonia, ahí pone que deben de conocer las terapias, lo llaman alternativas, a mí la palabra alternativa no me gusta, pero dicen, eso dice el decreto de los estudios, pero sin embargo no se pone en práctica. Ay, Dios. Pero, quiero decirte que son datos que cuando yo porque efectivamente pues estamos hablando mucho con políticos, como tenemos que hacer, y como yo te decía, dentro de hablar hay que hacerlo, pero además un poco, cada día estoy más convencido, y yo tengo una reunión dentro de 2 días, estamos hoy a miércoles, el viernes, para crear una asociación aquí prointegrativa, se va a llamar ya, lo digo como primicia, Asociación de Usuarios de Prointegrativa de la Comunidad Valenciana, y sé que también en todos los sitios de España, a nivel de España, a nivel de Cataluña se ha creado, a nivel de Andalucía, todo esto se tiene que hacer, y ahí es un reto, el reto de los cambios viene por las personas, y estamos en un momento de mucho cambio en todos los aspectos, y el que no quiera verlo, pues ahí está, pero esto no lo para nadie, y eso es un poco lo que a mí me tranquiliza, de que estos paros al final tienen que llegar a su sitio. Están los temas que está aquí, que estamos en Europa, y eso también es una tranquilidad, porque ya no son los cambios, no pueden ser digamos de una nación exclusivamente, porque hay directivas europeas que lo mandan, como que la homeopatía es un medicamento y está ahí. Entonces eso da una cierta tranquilidad, pero realmente el espectáculo que estamos viviendo, y creo que la palabra es espectáculo, es un tanto dantesco, y yo creo que le está haciendo un flaco favor a la salud de todos. Yo creo que cuando se debe de hacer alguna crítica, lógicamente lo primero es el conocimiento de lo que vas a hacer una crítica, pero como decía, criticar por criticar está ya muy visto. Claro, y es que además, fíjate, yo, como tú has dicho, realmente practico un montón de terapias. ¿Pero por qué? Porque a veces me va bien para una cosa o para otra, y entonces a cada paciente tengo muchas más posibilidades terapéuticas que si tuviera simplemente mi formación convencional. Eso es un poco mi diferencia. Tengo la formación convencional y luego otra formación muy amplia, porque durante todo este tiempo mi espíritu de curiosidad me ha hecho conocer y sigo conociendo cosas. Vale, entonces esa especie de posibilidades me da gran riqueza a la hora de los tratamientos. Entonces, ¿a mí qué más me da practicar una terapia o no, si yo lo que hago es examinarme con cada paciente que viene? Nosotros nos examinamos con cada paciente, y nos examinamos con cada paciente con su naturaleza, con toda su totalidad, no con una cosa parcial. Y sabemos que nuestra mejor publicidad es lo que ese paciente va a decir a otro paciente. Porque las consultas privadas, un porcentaje muy alto, vienen por las recomendaciones. Entonces, eso es así. Entonces, ¿por qué yo voy a tener, qué interés voy a tener en defender una terapia? Sería el primero que diría que eso no funciona. Y si encima es una terapia que funciona muy bien para determinadas cosas. O sea, nada es para todo, para determinadas cosas. Y entonces, y encima es barata, y encima no tiene efectos secundarios, bien practicada, pues ¿qué más le puedes pedir? Bueno, toda esa experiencia yo creo que la ha resumido en un libro que ha entregado a todos los oyentes y a todas las personas que puedan tener acceso a ese libro, que se llama Vive Bien, Vive Sano. Sí, Vive Sano, Vive Bien. Perdón, Vive Sano, Vive Bien. Vive Bien, sí. Me gustaría un poquito que nos hablara, para que toda la persona que tuviera oportunidad quisiera seguir informándose un poco, porque yo creo que son como unas pautas o alguna serie de líneas que nos pueden indicar un poco. Es así. Este libro pues se hizo en un 60% por mí, luego también busqué gente de primer nivel, algunos catedráticos y tal, para que influyera. Es decir, hablo de este cambio que es muy necesario en la medicina, sobre todo para las enfermedades crónicas, para que se puedan solucionar y podamos mantener nuestra salud de una forma eficaz
y eficiente quiere decir con arreglo al dinero, con el menos dinero posible. Y entonces explico bien todo esto que estamos aquí un poco diciendo, pero ampliamente y con datos, y sobre todo hablo de la comida, hablo del ejercicio, hablo de la mente. Concretamente de la mente lo hace un catedrático de la Universidad Autónoma, Tomás Ortiz de la Universidad Autónoma de Madrid. Hablamos de la acupuntura, hablamos de la homeopatía, hablamos de las plantas, hablamos de cómo pensar, de cosas prácticas también para curarnos. Todo esto lo que trae este libro, creo que es un libro, y lo buscamos un poco más para la población, más que para los médicos que no conozcan este tipo de terapias, pues también, porque está bien documentado y todo muy razonado, ¿eh? Entonces, es un libro que yo estoy contento de cómo ha salido, vamos bien, o sea, se está difundiendo. Sí. Se puede conseguir en cualquier biblioteca o Amazon también está. El libro es ese, se llama El Top 10 de la Salud, que necesitamos saber, Vive Sano, Vive Bien, de Dr. Rafael Torres, ediciones y bueno, se puede conseguir en cualquier sitio y si no, pues alguien, a mí es fácil de bien, pero en Facebook, vamos, en las redes sociales también estoy, porque hay que estar en las redes sociales hoy en día, no hay más remedio. En Twitter me resisto un poco, pero en Facebook sí, estoy bastante. Entonces hay cualquiera que con poner Rafael Torres o Doctor Rafael Torres y tal, si me manda un correo no, yo lo puedo decir, pero vamos, cualquier librería, Amazon y demás, Vive Sano, Vive Bien, lo encontrará. Bueno, y no sé si quieres alguna cosa más, te detallo más del libro, pero es un libro que yo creo que es como, algunos me han dicho que es un libro de cabecera. Ajá. Es un libro de cabecera para tenerlo, porque pone muchas cosas, no es para leerlo así de continuo, sino pues mira, hoy me leo esto, y pues mira, esto es interesante, esto me va mejor. Y es un libro para ir cogiendo, porque habla de muchísimas cosas, y de suplementos, de ortomolecular, de todo lo interesante que nos pueda servir dentro de esta línea para eso, conservar nuestra salud, punto básico, y si nos pasa alguna cosa, pues la recuperemos lo más pronto posible y con el menos desgaste biológico también. Qué bonito. Yo creo que una de las palabras que siempre me gusta mucho recalcar, conservar y promover el estado de bienestar o de salud. Claro, es vital, es vital. Vamos a ver, hoy en día nosotros como especie podemos vivir 50, 52 años, eso es un poco, pero a día de hoy, con lo que sabemos, se puede duplicar. Pero claro, no consiste en duplicar, consiste en vivir con calidad de vida lo más intensamente posible, y luego tener 3 días para despedirse de los amigos. Eso creo que, porque claro, si vivimos mucho tiempo pero no con calidad de vida, ¿para qué nos sirve? Entonces, eso es y es muy interesante. Todo esto, lo que hemos dicho de los telómeros y demás, nos dice y nos apoya la tesis que tenemos nosotros desde que, con eso, con lo que comemos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Últimamente hay una frase que incluso me gusta decir, que se la cogió una compañera, que es: dime qué postura tienes y te diré tu calidad de vida. ¿Sabes lo que quiere decirte? Un poco que hasta la postura, ¿no? De que estemos más encorvados, que miremos arriba, que miremos abajo. Todo eso hace que nuestra mente funcione de una forma o de otra. Qué interesante. Yo tuve oportunidad en la primera temporada de poder hablar con un médico valenciano también, que avalaba mucho el poder mental, y era el doctor don Ángel Escudero Juan. Ah, sí, muy bien, lo conocí. Ya está mayor, ¿eh? Sí, pero pero él lo utiliza muy bien, porque él hizo la novesiterapia, pero realmente yo he hecho intervenciones con él viéndolo como él hacía, pero lo que realmente hace es también, el nombre le dio este nombre, pero es potenciar, y yo lo utilizo también mucho en consulta, potenciar el sistema nervioso neurovegetativo, que es el involuntario. Y bueno, os voy a hacer un regalito que me apetece mucho a vuestra audiencia, y yo lo utilizo siempre aquí, es que a la gente le enseño que de los 3 pilares básicos que hay del ser humano, que es el inmunitario, el nervioso y el hormonal. El nervioso tenemos el que es que yo traslado una cosa de un sitio a otro porque decido hacerlo, y otro que es el involuntario, que es el simpático y parasimpático, todo esto que llamamos la inteligencia emocional. Nosotros trabajamos mucho mejor con el parasimpático, y tanto a nivel de pensar como a nivel de digestivo. Y concretando, si yo tengo la boca seca,
estoy con el simpático, no me interesa, tengo que tener la boca con mucha saliva, bañada en saliva, y eso se puede hacer con una orden mental. Es decir, cuando tú vas a hacer una entrevista, cuando tú tienes un momento difícil, es decir, yo le enseño siempre a todas las personas que vienen a mi consulta, salen esa primera consulta aprendiendo a salivar. Ese día tienen ese trabajito un poco, dedicarse cada cuarto de hora o media hora a salivar, pero pueden hacerlo si en este momento lo están oyendo. Quiero decirte, de salivando, y luego tener la boca siempre húmeda, y entonces de esa forma, fíjate, el digestivo funciona mejor. Trabajan mejor los dos hemisferios cerebrales, nos cansamos menos y pensamos mejor, pero que tenga que ser una saliva muy fluida, que nuestra lengua se bañe en saliva, como yo la tengo ahora. Yo creo que nada más creo que hablando nada más de saliva ya cada persona está sintiendo esa sensación de salivación. pero después un poco, la persona que esto se le descubre, que la mayoría no lo conocen, pues entonces un poquito el tema. De esa forma ya empiezan a salivar y luego ya, pero ese día se dedican a estar pendientes y luego ya sale solo. Con eso se adelanta muchísimo. Claro. El cuerpo trabaja con otra frecuencia o con la frecuencia adecuada. Wow, don Rafael Torres, para mí es un placer que nos visite a tan naturales como tú. Yo me gustaría, antes de terminar, que lanzara, si puede, algunas palabras a todos los oyentes de tan naturales como tú, que aunque es un horario un poco complicado, los miércoles a las 9 de la noche, siguen este espacio desde, no ya Alcalá de Guadaira o provincia de Sevilla, sino de España y desde el exterior. Bueno, quiero decirte que felicitar a todo lo que se escucha en este programa, porque esto no está preparado en absoluto. Me llamaron por teléfono, me presté, pero tenéis, me ha gustado muchísimo la entrevista, porque sabes de qué va. Hay otra gente que no, parecen que sean fiscales más que tú. Sabes muy bien sacar la esencia de lo que estás buscando. Creo que es un espacio muy bueno, lo estáis haciendo muy bien, felicitaciones. Siempre me tendréis que queráis, yo participaré, pero fíjate, hoy he acabado, he hecho todo lo posible porque acabé a las 9 en punto, cuando normalmente acabo a las 9 y media, y además tenía tanto eso, pero bueno, me he programado y y ha salido todo perfecto, porque cuando nos programamos, que aprendamos a utilizar la mente es muy poderosa, y que esto trae mucho de sí, y que realmente participen como usuarios, y que persigamos nuestras metas, que estamos en un momento muy interesante de cambio, y dependerá mucho de lo que hagamos cada uno de nosotros. Don Rafael, cuento con su colaboración para la 4ª temporada, porque voy a preparar un programa especial que me gustaría que estuviera con nosotros. Pues nada, ahí me tendréis. Un abrazo muy grande desde Alcalá de Guadaira hacia Valencia, porque somos tan naturales como tú. Muchísimas gracias, y la verdad es que disfrutando he estado con vosotros, contigo, y ha sido todo un placer. Un abrazo muy grande, don Rafael. Igualmente. Chao. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, pues después de este espacio que hemos dedicado al doctor Rafael Torres, la verdad que me gustaría que sigan escuchando un poquito la presentación que realizó sobre este libro, y porque la verdad es que me ha sabido a poco verdaderamente esta charlita con el doctor Rafael Torres. Estamos en tiempos de cambio, y por supuesto también en la medicina. El método de la medicina moderna tiene muchos éxitos en lo que podemos solucionar quirúrgicamente, en los métodos diagnósticos, en la atención urgente, pero sin embargo tiene un fracaso en todas las enfermedades crónicas. Porque en estos momentos en nuestro país hay 20 millones de personas que padecen una enfermedad crónica, y a partir de los 65 años hay una media de 4 enfermedades crónicas por cada persona, lo cual nos obliga a tener que tomar muchos medicamentos con grandes efectos secundarios, incluso graves en muchos momentos. La solución, desde nuestro punto de vista, pasa
por la medicina integrativa y, por supuesto, esta medicina integrativa con la participación del paciente, teniendo en cuenta nuestros hábitos de vida, qué comemos, qué pensamos, qué ejercicio hacemos y, por supuesto, ese control del estrés que es fundamental. Siempre, indiscutiblemente, con una demostración científica de estos tratamientos, y actualmente ya tenemos trabajos que demuestran que este control del estrés, que estos hábitos de vida pueden incluso aumentar el tamaño de nuestros telómeros, es decir, podemos retrasar ostensiblemente nuestro envejecimiento celular. Todos estos elementos hacen que a día de hoy tengamos que pensar en una medicina integradora e integrada, porque ya en el año 2050 seremos el tercer país del mundo, después de Japón y Corea del Sur, que tendremos más personas mayores. Y, por supuesto, nosotros también pensamos que la crisis económica va a seguir y necesitamos un sistema de salud que sea eficaz y eficiente. El contenido del libro, gracias a la ayuda inestimable de muchos colegas y también de profesores y catedráticos de universidad, explica la necesidad de un cambio de paradigma de una forma muy sencilla, gracias a muchos años de consulta diaria con miles de pacientes que hacen que tengamos unas soluciones muy eficaces para mantener nuestra salud. En el libro Vive sano, vive bien, contamos con capítulos que nos enseñan qué debemos de comer para mantener nuestra salud. Ese segundo cerebro, que es el intestino, que tiene casi 500 metros cuadrados, 1,5 kilos de bacterias, es decir, 10 bacterias por cada célula, y teniendo en cuenta que el 80% del sistema inmune tan importante a día de hoy está en nuestro intestino. También nos enseña qué suplementos tenemos que tomar cuando los necesitemos, cómo debemos de pensar, qué ejercicio debemos de realizar cada uno de nosotros. Hablamos también de esa farmacia de la naturaleza para decir cuándo y qué plantas tenemos que tomar, plantas medicinales, y qué medicamentos homeopáticos, de la acupuntura, de la energía de la vida con la ozonoterapia, de cómo podemos regular nuestro organismo con la neuralterapia y, por supuesto, también terapias rápidas que nos puedan ayudar en esos momentos difíciles de nuestra vida. El libro Vive sano, vive bien nos enseña el camino para conseguir nuestra felicidad, para darle más vida a nuestros años. Nos explica cómo podemos mantener nuestra salud, cómo podemos tratar nuestras enfermedades crónicas evitando los efectos secundarios de los medicamentos. Lo que se denomina medicina integrativa, que actualmente está implantada en los mejores hospitales de Estados Unidos y de Centro Europa, partiendo de las terapias más sencillas a las más complejas, por supuesto siempre con evidencias científicas, y que tengan como eje la participación de los pacientes para que tengan en cuenta la singularidad de cada uno de ellos, tanto a nivel físico como mental, espiritual y también dentro de la sociedad. Tendremos en cuenta todas las opciones de vida, nutrición, alimentación y, por supuesto, el control del estrés.
y no olvidando en ningún momento que deberemos de hacer mucho más hincapié en la prevención y mantenimiento de nuestra salud, y cuando tengamos que realizar ciertas terapias, pues utilizaremos las menos invasivas y siempre respetando esa capacidad innata que tiene el organismo de recuperar la salud por él mismo. Espero que el libro Vive sano, vive bien os guste y, por supuesto, os sea útil. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú.